Esta presentación está a cargo del profesor Leopoldo Gutiérrez Briones, quien es PhD y Masters de la Universidad de British Columbia de Vancouver, en Canadá. Y su formación base es ingeniero civil metalúrgico de la Universidad de Concepción. Actualmente, el profesor Gutiérrez se desempeña como profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y además es investigador principal del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Sus principales líneas de investigación están en las minerales de arcilla, la flotación de minerales, la rheología de suspensiones, físico-química de superficie de sistemas particulados, impacto del agua, tanto en calidad como en cantidad, en el procesamiento de minerales, nuevos procesos y tecnologías de sensores. Leopoldo, tal como señalamos, ¿verdad? La exposición tiene una duración de 30 minutos. Le voy a avisar cuando queden los últimos 5 minutos y después tenemos 10 minutos para las consultas de los participantes. Gracias y bienvenido, Leopoldo. Muchas gracias. ¿Se escucha bien, Sergio? Se escucha bien. Muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero dar las gracias a IMET Chile, ya a los organizadores de esta actividad, por invitarme a participar junto a tan destacados expositores el día de hoy, y presentar hacer esta presentación que tiene que ver con un tema que, en mi opinión, tiene bastante relevancia en la actualidad y creo que va a seguir siendo muy relevante en el futuro, que es el efecto de las partículas finas y, en particular, valga la cuasi redundancia, los minerales de arcilla en el proceso de flotación. Aun cuando uno podría hablar, ¿cierto?, extender un poco más esto y uno podría hablar, generalizar esto a los filosilicatos. ¿Ya? Y al mismo tiempo, que es un tema relevante en la flotación, pero también es un tema relevante, yo diría, en toda la línea de proceso. Las partículas finas y los minerales de arcilla tienen un efecto importante en el comportamiento reológico de las suspensiones y, por lo tanto, eso afecta fuertemente el proceso de molienda, el proceso de clasificación, ¿ya? La flotación, que es lo que nos vamos a enfocar en esta presentación, y aguas abajo, sin lugar a dudas, en los espesadores, en el transporte de relaves, etc. Por lo tanto, yo diría que es un tema que da para harto, y un poco el profesor Castro lo planteó, y también, como vamos a ver a medida que avanzamos en esta presentación, se asocia mucho a la presencia de minerales de cobre oxidado. Bueno, antes de comenzar con la presentación, creo que me quiero dar el gusto de agradecer a mis estudiantes aquí, alumnos que han hecho posgrado conmigo y pregrado. Todos ellos han aportado un poquito, ¿ya?, en el avance del conocimiento respecto de estos temas. Y ahí pongo unas manitos aplaudiendo, porque hoy defendió su tesis doctoral el señor Rodrigo Jepsen, el doctor Rodrigo Jepsen, así que no sé si está viendo esta presentación, pero lo aprovecho de felicitar nuevamente. Bueno, los contenidos de esta presentación: vamos a partir por una breve introducción, ¿ya? Después vamos a ver algunas definiciones generales, ¿ya?, respecto de partículas finas. ¿Qué es una partícula fina? ¿De qué estamos hablando? En esta presentación es importante destacar que me voy a referir a partículas finas de ganga no sulfurada. Ya no voy a hablar de el impacto de las partículas finas de calcopirita, cobalina, calcosina, que tienen su propia vida, ni también de la molibdenita, que también tiene su propio contexto, sino que me voy a referir principalmente a silicatos y con un foco en los filosilicatos. En el capítulo, en la sección 3, vamos a hablar de los mecanismos de acción de estos filosilicatos y los minerales de arcilla en la flotación. Ya vamos a hacer una revisión de por qué afectan, ¿ya? Y aquí vamos a ver de impactos desde el punto de vista que tienen que ver con la físico-química, ¿ya?, del sistema, pero también con la física, ¿ya? Y ahí es donde aparece fuertemente el tema reológico, ¿ya? Y en el punto 4
vamos a ver algunos aspectos que yo creo que deben considerarse un poco para atenuar el efecto depresor de estos minerales. Algunos los mencionó el profesor Castro ya, y los vamos a repasar aquí probablemente en otro contexto. Y finalmente vamos a ver las conclusiones. Como introducción, ¿qué podemos decir hoy en día? Podemos decir que nuestros minerales son cada vez más difíciles de procesar, leyes bajas, necesitamos pasar más tonelaje ya para poder mantener la producción. Ya aparecen minerales complejos, minerales alterados, cobre oxidado, ya como habló el profesor Castro antes. Ya, aparecen altas concentraciones de minerales generadores de finos. Ya muchas veces uno escucha hablar, ¿cierto?, la gente que trabaja en geometalurgia, de estos minerales generadores de finos, filosilicatos, por ejemplo, minerales de arcilla. Hay una alta variabilidad, y yo creo que ese es un tema, cuando el equipo contrincante cambia constantemente su estrategia, claramente cuesta más enfrentarlo. Ya, ese es el símil a lo que ocurre en una planta concentradora, cuando varía mucho lo que está entrando a la planta concentradora y uno no tiene las herramientas para poder definir qué hacer, cuesta controlarlo, y producto de eso se generan ineficiencias que, si uno las integra en el tiempo, lleva efectivamente a reducciones de producción. Hay restricciones en cantidad y en tipo de agua, y en calidad de agua, debería decir. El agua afecta fuertemente cómo las arcillas impactan en la recuperación en flotación y en los aspectos reológicos en toda la planta de procesamiento. ¿Ya? Hay una geometalurgia en desarrollo, todavía está en desarrollo, sobre todo la de corto plazo, ¿ya? Que un poco se relaciona mucho al tema de la variabilidad. Ahora, dentro de todos estos aspectos, dentro de todo este contexto, claramente la presencia de estos filosilicatos, la presencia de estos minerales generadores de fino, tiene un impacto muy relevante, y yo creo que está muy, muy ligado a, por ejemplo, cobre oxidado, por ejemplo, problemas de alteración. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de partículas finas, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Ya? Uno puede hablar desde el punto de vista físico, ¿ya? Y en metalurgia muchas veces se usa una definición general, ya, para definir que una partícula fina, donde uno dice simplemente que es una partícula que tiene un tamaño menor a un cierto límite superior. Por ejemplo, vamos a definir partícula fina, una partícula que tiene menos de 10 micrones. Sin embargo, para los tiempos que corren, yo creo que esta es una definición demasiado general, ¿ya? Y la verdad es que uno debería considerar los aspectos físico-químicos, y una definición físico-química general que uno puede leer en algunos libros es que una partícula fina podría ser aquella para la cual las fuerzas de superficie son considerables respecto a las fuerzas gravitacionales. Y es ahí donde aparece la físico-química de superficie. Y eso está íntimamente ligado a la mineralogía. Por lo tanto, uno, para definir partículas finas, en realidad uno debería considerar la mineralogía dentro de esa definición. Ahora, ¿cómo se generan? Bueno, se generan en los procesos de conminución, ¿ya? Donde uno logra esta liberación de las partículas valiosas que permiten la separación posteriormente en el proceso de flotación. Y es ahí donde hay que también tener cuidado, porque muchas veces, ¿cierto?, hay minerales que son blandos, que tienen índices de Bond bajos, por lo tanto, uno creería que permiten tratar, ¿cierto?, altos tonelajes, sí, pero hay una limitante, porque si tenemos muchas partículas finas, muchas veces el efecto es justamente lo contrario. Se generan problemas de transporte de pulpa en los molinos, cambios reológicos sustanciales que afectan la clasificación. Ahí aparecen los acordonamientos, los hidrociclones, etcétera, etcétera. Y aguas abajo, por supuesto, problemas en la flotación. ¿Ya? Por lo tanto, no siempre el mineral más blando, como dice ahí, debería ser considerado el mejor para maximizar TPH. La generación de partículas finas se produce aquí en estas etapas de combinación. Ahora, ¿qué características tienen estas partículas? Bueno, una alta área superficial, ¿ya?, específica. Los metros cuadrados por gramo de material particulado son muy altos cuando tenemos filosilicatos. Ya, por lo tanto, la interacción con el agua y con el fluido es fuerte, es importante, y por lo tanto eso genera cambios reológicos de la pulpa. La reología, en términos simples, es una ciencia que estudia la viscosidad y el yield stress de las pulpas. Entonces, cuando hay partículas muy finas que tienen una alta área superficial, generan cambios importantes reológicos.
También, dada esa alta área superficial, puede generar absorciones no específicas de reactivos, ¿ya? Floculan mal, por lo tanto, en los espesadores, en las aguas claras de los espesadores, pueden retornar a los procesos de molienda, se sobremuelen, ¿ya? Generan partículas más finas que floculan más mal, por lo tanto, finalmente generamos un círculo vicioso, ¿ya? Y eso impacta fuertemente en los procesos de concentración. Se asocian generalmente a minerales alterados, sulfuros alterados, cobre oxidado, ¿ya? Cobre oxidado, como decía el profesor Castro, y lo plantea, ¿cierto? La sulfidización puede ser una solución, un aspecto relevante. Sin embargo, yo creo que esos minerales oxidados también tienen su procesabilidad, por decirlo de alguna forma, también está muy afectada por temas rheológicos, ¿ya? A veces uno ve que pruebas de sulfidización a nivel de laboratorio funcionan bastante bien, ¿ya? Y cuando van a la planta no funcionan, ¿ya? Bueno, la rheología, en cierto modo, es un área que tiene que ver mucho con el escalamiento, ¿ya? La rheología, el impacto rheológico, generalmente uno lo ve a escalas mayores, más que en el laboratorio. Por lo tanto, yo creo que en el tema del cobre oxidado, estudiar alternativas de mejorar el comportamiento rheológico de las suspensiones generadas, yo creo que ayudaría bastante también para mejorar la recuperación. Y otros aspectos, otros elementos que también afectan en la flotación. Ahora, ¿qué diferencias hay entre partículas finas si uno, por ejemplo, toma una partícula de 10 micrones de cuarzo, ¿ya? Y otra de 10 micrones de calcopirita, ¿ya? De kaolinita, perdón, ¿ya? La pregunta es, ¿ambas partículas generan el mismo efecto depresor en la flotación? Y la respuesta es no, porque los minerales de arcilla tienen ciertas características que son importantes y que son que definen su efecto depresor en el proceso de flotación. Por ejemplo, la anisotropía superficial. Aquí, si bien es cierto, yo dibujé la partícula de kaolinita como una esfera, en realidad, si uno la observa al microscopio, lo que va a ver es una partícula laminar, ¿ya? Una partícula laminar con propiedades anisotrópicas, importantes. Se delaminan, ¿ya? Se delaminan. Las arcillas generan, cada vez que pasan por los molinos, tienden a generar partículas del orden incluso de los nanómetros, hemos visto, ¿ya? Se expanden, se hinchan, ¿ya? Por lo tanto, si trabajo un porcentaje de sólidos en peso constante, cuando tengo arcillas lo que voy a ver es un aumento del porcentaje volumétrico de la pulpa. Y la rheología depende del porcentaje volumétrico, no del porcentaje en peso. Por lo tanto, cuando se opera una planta concentradora que tiene altas concentraciones de minerales de arcilla, uno debería pensar probablemente, un poco hablando de los paradigmas que planteaba el profesor Castro en la primera presentación, cambiar el paradigma. Quizás hay que fijarse también en el porcentaje de sólido volumétrico que está definido de alguna forma por los minerales que procesamos y de esa forma por la geometalurgia. La cristalinidad es otro aspecto muy relevante. Nosotros hemos hecho estudios en la universidad que muestran que las arcillas menos cristalinas depresan más el cobre en la flotación, ¿ya? Porque son mucho más activas superficialmente, ¿ya? Y lo otro, si uno habla de filosilicatos en general, también hay filosilicatos hidrofóbicos, como el talco, ¿ya? Incluso en algunas kaolinitas se ha observado que existe cierto grado de hidrofobicidad. ¿A qué nos referimos con anisotropía superficial? Nos referimos a que las partículas tienen diferentes propiedades en las distintas superficies. En este caso aquí yo describo una partícula, por ejemplo, una kaolinita, ¿ya? Con carga negativa y bordes con cargas positivas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando están en una suspensión? Podrían interactuar de esta forma, ¿ya? Podrían formar estructura dentro de la pulpa, y esa estructura genera alta viscosidad y genera alto yield stress, ¿ya? Y eso, a través de cambios rheológicos, impacta negativamente en los procesos. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos? Y a partir de eso uno podría pensar en buscar también soluciones, ¿ya? Los mecanismos, para entender un poco los mecanismos de cómo las arcillas afectan la flotación, hay que entender un poco la fenomenología del proceso. Nosotros tenemos, ¿cierto?, en una celda una zona de colección, ¿ya? Una zona de espuma. En la zona de colección se produce la adhesión de las partículas hidrofóbicas a las burbujas, y producto de esa adhesión, primero colisión y después adhesión, ¿cierto?, ascienden estos agregados, ¿cierto?, hacia la zona de espuma, ¿ya? También puede ocurrir desadhesión en este camino, ¿ya? Pero se produce aquí la interacción de las partículas con la burbuja, ascienden hacia arriba. También tenemos partículas finas, ¿ya?, que suben a la zona de espuma por arrastre, ¿ya? Por arrastre.
¿ya? Y en la zona de espuma tenemos otros eventos. En la zona de espuma tiene su propio mundo también. Aquí ocurre coalescencia. ¿Ya? La coalescencia depende mucho de la cantidad de partículas que llegan a esta zona. ¿Ya? Partículas hidrofóbicas. Mientras más cargaditas estén las burbujas, esa coalescencia va a ser menor y por lo tanto la espuma va a ser más estable, aun cuando hay casos en los cuales se produce un efecto adverso, pero eso en general en la flotación de cobre no lo he visto, digamos. Y también acá en la superficie de esta zona de espuma se produce la ruptura, se rompen estas burbujas. Si se rompen estas burbujas, ¿cierto? La espuma se desestabiliza, por lo tanto la recuperación global se ve afectada. Ahora, ¿cómo impactan los minerales de arcilla en todos estos subprocesos, en la colisión, la adhesión y todo lo que podemos ver en esta figura? Bueno, un mecanismo que se ha planteado es el famoso slime coating o el recubrimiento de las partículas. Imaginemos que tenemos una partícula valiosa acá, ¿ya? Por ejemplo, de calcopirita, ¿ya? Podría ser calcosina, ¿ya? Que lo más probable es que esté mucho más oxidada superficialmente, ¿ya? Y por lo tanto, este fenómeno, este recubrimiento de la partícula, de la partícula valiosa que es hidrofóbica, hace que sea menos hidrofóbica. Ya se ha planteado que las arcillas recubren las partículas valiosas y hacen que sean menos hidrofóbicas y por lo tanto tienden a flotar de menor, más mal. Ahora, una solución, ¿cierto?, que uno siempre escucha, y usemos dispersante. Bueno, el dispersante, ¿qué es lo que hace? Justamente es tratar de evitar esta adhesión, es tratar de evitar esta interacción. Los dispersantes ahí tienen que usarse también con bastante cuidado, porque pueden generar impactos aguas abajo, por ejemplo, en el proceso de espesamiento, ¿ya? Ese es un mecanismo. El segundo mecanismo que también se ha planteado, ¿cierto?, es que estos minerales también podrían tender a recubrir las burbujas, ¿ya? Y eso también tiene un impacto. ¿Por qué? Porque cuando la burbuja con la partícula choca, esta adhesión, ¿ya?, se ve afectada. ¿Ya? Esta adhesión se ve afectada y por lo tanto lo que vimos anteriormente, este fenómeno de adhesión partícula-burbuja acá también se va a ver complicado y finalmente se va a traducir en una menor recuperación. ¿Ya? Ahora, estos agregados partícula-burbuja tienen que ascender a través de la celda. ¿Ya? Bueno, y aquí es donde aparece el tema reológico. ¿Ya? Los minerales de arcilla afectan fuertemente la reología de las suspensiones. Fuertemente. ¿Qué es la reología? Ya en términos generales, uno puede decir que la reología es esa ciencia, esa rama de la física que estudia la deformación y el flujo de la materia. Sin embargo, en términos prácticos, ¿ya?, uno puede decir que es esa ciencia que estudia la variación del yield stress y de la viscosidad de las pulpas minerales. ¿Ya? La viscosidad y el yield stress de las pulpas minerales dependen de todos los factores, todas las variables físico-químicas que, por ejemplo, planteó el profesor Castro en la primera presentación. Depende de los reactivos que ustedes utilizan, depende también del tipo de agua y la cantidad de iones, polielectrolitos que están en el agua. ¿Ya? El típico ejemplo, ¿cierto?, experimento que uno hace en el laboratorio, ¿cierto?, es este sistema de cilindros concéntricos que simulan, ¿cierto?, estas placas paralelas acá, donde hay una placa móvil en la parte superior, ¿cierto?, a la cual uno le aplica un esfuerzo de cisalle se conoce, ¿cierto?, y producto de esa aplicación de ese esfuerzo se genera una velocidad de deformación de cisalle. ¿Ya? Entonces, si uno grafica el esfuerzo de cisalle versus la velocidad de formación de cisalle, uno puede caracterizar la suspensión mineral. ¿Ya? El fluido más simple es el fluido newtoniano, el agua, por ejemplo. Pero, lamentablemente, las suspensiones que nosotros trabajamos en el procesamiento de minerales tienen comportamientos en general no newtonianos. Por ejemplo, un comportamiento de tipo Bingham y un comportamiento pseudoplástico. Y aquí uno puede distinguir dos parámetros que son muy relevantes, ¿ya?, en la reología. Uno es el yield stress, ¿ya?, ese esfuerzo mínimo que hay que aplicar para que la pulpa se empiece a deformar. ¿Ya? Muy importante en el espesamiento, porque se relaciona mucho al torque, ¿cierto?, en la rastra. ¿Ya? Ese torque depende directamente de este yield stress. Y también la viscosidad aparente, la viscosidad de la suspensión. Y eso impacta fuertemente en todos los fenómenos, ¿cierto?, que nosotros observamos en la flotación. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que las arcillas, dadas sus características físico-químicas, ¿ya?, dada esta anisotropía superficial, generan estructuras dentro de la pulpa.
¿ya? Y esas estructuras generan alta viscosidad. Entonces, si uno quiere bajar la viscosidad, uno tiene que romper esa estructura, ¿ya? Muchas veces en la descarga de los espesadores se aplica un full shear, que es con la idea de justamente bajar la viscosidad y poder transportar mejor la pulpa, ¿ya? ¿Por qué se aplica esa metodología? Porque se rompe esta estructura y baja la viscosidad y baja el yield stress, ¿ya? Las arcillas son expertas en generar este tipo de estructuras, ¿ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, estudios, ¿cierto?, donde tenemos acá la viscosidad de una suspensión, de suspensiones de distintos filosilicatos, ¿ya? Partiendo por estos filosilicatos fibrosos, ¿ya? Los crisotilos, por ejemplo, generan altas viscosidades, incluso porcentajes de sólido muy bajos. Aquí todos estos porcentajes de sólido volumétrico, ¿ya? Si sacamos el crisotilo, que es un caso extremo, y menos mal que no tenemos ese tipo de especies mineralógicas en nuestros yacimientos, y dejamos los demás que tenemos acá, estos filosilicatos, podemos ver, por ejemplo, que la monmorillonita, ¿ya? Es de las que generan mayores viscosidades, ¿ya? Incluso a porcentajes de sólido volumétricos muy, muy bajos. ¿Por qué? Porque se expanden, y al expandirse, ¿cierto?, generan mucha más estructura, y eso hace que la viscosidad, la capacidad de fluir de la pulpa sea mucho más completa, más difícil, perdón. También aquí tenemos, ¿cierto?, la kaolinita, el talco aparece acá también. El talco también genera cambios reológicos importantes, además que tiene hidrofobicidad natural y me afecta, ¿cierto?, todos los fenómenos de interacción de mena con burbuja en el proceso de flotación. Ya, la muscovita y el cuarzo por acá abajo, que es de los que menos afecta la reología. Si uno observa este gráfico, aquí tenemos el yield stress. ¿Ya? El yield stress, podemos ver que esos filosilicatos que se expanden, como la monmorillonita, son de los que generan los mayores yield stress, incluso bajos porcentajes de sólido. Acá tenemos las que tienen una morfología laminar, ¿ya?, como la kaolinita y algunas micas, y el cuarzo por acá abajo, siendo uno de los que genera los menores impactos en la reología de suspensiones. Por lo tanto, creo que es muy relevante hacer una caracterización muy al detalle de los minerales que se procesan desde una perspectiva mineralógica. Asociemos, creo yo, se debe asociar la partícula fina a sus características de origen, a sus características mineralógicas, más que a un tamaño. Además, hay otros aspectos muy relevantes que afectan la reología. La reología afecta la velocidad de ascenso y, por lo tanto, la recuperación. Pero también hay temas relacionados a la dispersión de aire. O sea, el aire en una pulpa que es más viscosa y que tiene un yield stress mayor, claramente esa dispersión, la homogeneidad del hold-up. El hold-up, ¿cierto?, es la fracción de aire que tengo dentro de la pulpa. Si yo tengo diferencias de hold-up en los distintos puntos de la celda, ¿ya?, seguro voy a tener problemas de recuperación. Y los cambios reológicos efectivamente afectan eso. El hold-up, el tamaño de burbuja, las celdas de flotación mecánica, ¿ya?, donde las burbujas se generan por la acción mecánica aquí del rotor, ¿ya? Efectivamente, la reología, el cambio de viscosidad producto de la presencia de arcilla van a generar problemas, seguramente. Otro aspecto que también afecta a las arcillas tiene que ver con la estabilidad de la espuma. Si uno hace un zoom ya a esta zona, ¿cierto?, uno lo que podría ver es algo como esto, donde tenemos una zona de colección, ¿cierto?, una zona de espuma acá. Hay una velocidad superficial de gas que ingresa desde la zona de colección a la zona de espuma, ¿ya? Y hay una cantidad que rebosa, ¿cierto?, que es la que genera el concentrado, y hay otra acá, un J sub B, que es lo que se rompe, esa ruptura de burbuja. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que los filosilicatos afectan esta relación, afectan la relación entre JO y el JB. La pueden afectar de distintas formas. Si tenemos arcillas como la kaolinita, que me generan una menor carga de burbujas con partículas hidrofóbicas en esta zona, seguramente la estabilidad global de esta espuma va a cambiar. Voy a tener problemas. Y ahí hay un tema que lo mencionó el profesor Castro en la primera presentación, que tiene que ver con el control del espumante. Si uno en los minerales de arcilla logra controlar, ¿cierto?, logra reducir, cuando tiene minerales de arcilla, logra reducir este J sub B, lo que hacemos básicamente es aumentar el J sub O, y eso significa mayor recuperación, ¿ya? Por lo tanto, los minerales de arcilla tienen impacto en la estabilidad de la espuma.
un impacto importante. También pueden tener, en ese caso, ciertos filosilicatos hidrofóbicos principalmente, pueden tener un impacto de sobreestabilizar la espuma. Hay casos de, por ejemplo, en la flotación de sales, de potasio, donde hay ciertos tipos de lamas que generan una sobreestabilización muy fuerte de la espuma, y eso evidentemente tiene impacto en la recuperación global de la planta, de la celda. Bueno, el tema del área superficial, las arcillas al tener un alta área superficial, ¿cierto?, generan problemas de absorción no específica de reactivos, como quien dice, se comen los reactivos que necesitamos para las partículas de sulfuros de cobre, que son las que queremos hidrofobizar, por lo tanto, tienen un efecto importante. Además, hay otros efectos, el arrastre, obviamente, la baja en las leyes, si tenemos mucha ganga fina, ¿cierto?, reportan el concentrado por arrastre, básicamente, y eso tiene efecto aguas abajo, tiene efecto en la remolienda, tiene efecto posteriormente en las etapas de limpieza, sobrecarga esos circuitos, y por lo tanto tiene un impacto seguro. Finalmente vamos a tener un impacto en la recuperación global de la planta. Hay cambios, la espuma también tiene su propia reología. La espuma tiene su propia reología, y las arcillas efectivamente también cambian ese comportamiento, ¿ya? Y también cambian la capacidad de drenar. Cambian la capacidad de drenar en la espuma. El gigantismo en celdas, ese es un tema que es súper interesante, porque cada vez se usan celdas más grandes, y por lo tanto la cantidad de energía que se suministra, por ejemplo en el rotor, en un volumen muy pequeño, es muy alta, y eso puede generar que las arcillas, estos filosilicatos, ya tiendan a delaminarse, tiendan a romperse, y generar lamas muy finas, extremadamente finas, bajo un micrón incluso, que son muy difíciles de sacar del sistema y recirculan, y por lo tanto están siempre dando vueltas y me están afectando a través de todos los mecanismos que hemos planteado. Cambia el patrón de flujo, se podrían generar zonas muertas, porque tenemos un yield stress. Si tenemos arcilla y tenemos yield stress, quiere decir que en algunas zonas el esfuerzo de corte va a ser bajo, y va a hacer que se me generen zonas muertas dentro de la celda, ¿ya? Ahora, ¿qué alternativas de atenuación? ¿Ya? Alternativas de atenuación, yo creo que aquí la geometalurgia juega un rol fundamental, ¿ya? Nosotros hemos estudiado en la universidad que cuando uno mezcla minerales de buenas características metalúrgicas con otros malos, uno puede generar mezclas que sean virtuosas, ¿ya? Puede generar zonas de recuperación positiva, donde la recuperación de la prueba en ciertas zonas de mezcla, ¿ya?, es mayor que la que uno obtendría si flotara esos minerales por separado, ¿ya? El número mágico que siempre hemos visto, este corte aquí, ¿ya?, el porcentaje máximo que hay que agregarle de mineral alterado es del orden de 20%. Por algún motivo hemos hecho varias veces ese estudio con distintas muestras, siempre este punto de inflexión, acá este cambio, se da del orden de 20%. Pero hay una zona óptima que no es menor, estamos hablando de un par de puntos de recuperación. Yo creo, en mi opinión, cada planta, cada empresa, cada grupo geometalúrgico debería considerar esto, debería definir ciertas relaciones de mezcla, ¿ya? Ciertas relaciones de mezcla. Modelos georreológicos. Hoy en día se habla mucho de modelos de TPH, de modelos de recuperación, de modelos de cal, pero de reología poco, ¿ya? ¿Cómo uno puede correlacionar, plantear dentro de la geometalurgia, ¿ya?, cuál va a ser el comportamiento reológico de ciertos distintos minerales en las distintas etapas? Porque la reología cambia con el tamaño de partícula, por lo tanto, uno debería plantear georreología, ¿ya?, tanto para la molienda, flotación, espesamiento, etc. Yo creo que este tema también es un tema que debería desarrollarse. La dilución siempre es importante, obviamente. Agregarle más agua al sistema, lo que hace básicamente es bajar la viscosidad, bajar el yield stress, genera también esta dispersión, ¿ya? Este recubrimiento se tienden a atenuar, ¿ya? Lo que también se puede lograr con reactivos, con dispersantes. Y aquí también hay todo un área de trabajo que hay que explorar, que se debería explorar para cada mineral. No todos los minerales necesitan dispersantes. No todos los minerales tampoco necesitan flotarse a porcentajes de sólidos tan bajos. Ya debería existir, ¿cierto?, condiciones distintas para
distintos minerales. Tratar el agua, ya los iones, por ejemplo, los iones inducen mayor interacción entre las arcillas y las partículas valiosas. ¿Ya? Tratar las aguas recirculadas de lo que viene de los espesadores, las aguas recuperadas, los espesadores, contienen finos, contienen iones. ¿Ya? Si uno las trata, ya lo que está haciendo es que está purgando elementos que son nocivos para los procesos de la planta. Los iones que están en la planta no se explican solamente por el agua fresca que está entrando a la planta ni por el mineral fresco. Hay una carga circulante ahí que anda dando vuelta y que tiene impacto fuerte en la flotación, que tiene impacto fuerte en toda la línea de proceso porque cambia el comportamiento reológico de las suspensiones de manera importantísima. ¿Ya? Como conclusiones, ya que podemos decir que existe un escenario, un futuro muy desafiante, ya que necesitamos nuevas tecnologías, que hay temas de arcillas, que hay temas de pirita, de arsénico, de cobre oxidado, minerales alterados, todo esto en un contexto de escasez de agua. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Que el agua es la que me ayuda un poco a mantener este control reológico de las suspensiones. ¿Ya? Es necesario generar modelos geometalúrgicos de corto plazo. Aquí hay harto que hacer, en mi opinión, mediciones en línea de mineralogía, de reología, yo creo que ayudan, que van a ayudar en este escenario desafiante. Además del desarrollo de modelos de tonelaje de recuperación, modelos georreológicos, yo creo que es importantísimo hoy en día poder desarrollarlo, controlar las cargas circulantes de fino, esas cargas que andan dando vuelta y a través del tratamiento de aguas, de las aguas recirculadas, el espesamiento del tranque, ya, sin lugar a dudas tendría un efecto positivo. El tema de la cristalinidad de los filosilicatos. Nosotros hemos visto que las más amorfas, digamos, los silicatos más amorfos, generan impactos muy importantes. Y la innovación, seguro, la industria 4.0 en realidad no es moda, es algo importante que se debe asociar al control en línea de las plantas concentradoras. La adición de reactivos en línea, ¿ya? Es importante. Yo creo que se podría lograr optimizar, ¿ya? Y mantener la competitividad de las plantas concentradoras en el